Buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, en un día soleado, lindo hoy, amanece este 1 de agosto, ya octavo mes del año, y nosotros acá en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, también por Facebook, en donde estamos, para el mundo, por supuesto, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mira en dónde estamos. En este canal tú puedes ingresar, te suscribís, es absolutamente gratis y tenés todo el material de lo que vamos trabajando periodísticamente al cabo de 2 años y medio ya. Frase original de mi parte, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y respecto al paso del tiempo, hay temas que, según el gobierno, según especialistas, como el doctor Saldain, a quien se le encomendó la tarea de organizar grupos de trabajo de expertos para una reforma previsional o reformar este actual régimen de la seguridad social, el tiempo parece ser una de las materias incluso económicas importantes, el paso del tiempo, la longevidad, la tasa de longevidad cada vez más alta, afortunadamente, y no hay un reemplazo generacional en el mercado de trabajo, y eso está generando distorsiones en el sistema previsional social de nuestro país. Francia plantea algo similar, pero ¿es efectivamente eso? ¿Esas son las causas reales por las cuales un sistema de previsión social puede llegar a desfinanciarse, colapsar, no contar con los recursos económicos? Es increíble, ¿no? Porque cuando uno hace las cuentas, oficialmente se nos da en las páginas de BPS, en los asientos contables del Estado, que dentro del marco del costo país, Uruguay está en un promedio de los 19.000 millones de dólares por año de costo país para funcionar como tal. Necesita ese dinero para el funcionamiento de todo lo que tiene estructurado, para dinamizar toda la estructura del Estado que hay montada. Nos acercamos a los 20.000 millones de dólares. Informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y el BPS involucra unos 9.000 y pico, casi 10.000 millones de dólares por año para funcionar. Tiene un costo de casi 10.000 millones de dólares por año para el funcionamiento del BPS. Es decir, que de esos 20.000 millones de dólares, para hacer cifras redondas, la mitad es el BPS, el costo del BPS año a año. Y se nos está diciendo a todos los uruguayos que no alcanza, que no va a alcanzar, que hay que extender la edad del trabajo. Francia está con el mismo problema. ¿Por qué insisto con Francia? Porque es el país en Europa que no optó por un régimen que hace años que se instaló, como por ejemplo en Chile, a través de los estudios del doctor Lazzari, que es el régimen de ahorro obligatorio y capitalización. Es decir, un régimen de autofinanciación de cada uno de los trabajadores de ese país. Está comprobado a través de distintos estudios, pero sobre todo de la práctica de este sistema, y se va comprobando en los asientos contables, en las estadísticas contables, que es altamente más beneficioso el sistema del ahorro obligatorio y la capitalización del ahorro que el sistema de reparto, que es el sistema que tenemos nosotros en Uruguay, el llamado sistema de la solidaridad intergeneracional, que se creó por allá por el año 1995, que es a su vez una reformulación de un sistema también de responsabilidad y de solidaridad intergeneracional, es decir, de una suerte de solidaridad que plantea a Uruguay como el valor supremo, incuestionable, del cual parte el propio doctor Saldain, sin tomarse para nada en cuenta, sin asumir la evaluación de qué pasaría si se optara por un régimen como el que estoy planteando, de ahorro obligatorio, por supuesto, y capitalización. Por ejemplo, un régimen de ahorro de 30 años obligatorio
a través de cuentas propias, pero que ese régimen de ahorro debe también, obligatoriamente y legalmente, así lo debe establecer el Estado en una ley, ser asesorado y operado a nivel financiero por expertas organizaciones financieras, por casas financieras que cuentan con esa actividad y con esa experticia y con sus profesionales para hacer ese asesoramiento en materia de inversiones, que hay un montón. No viene el caso acá que yo me ponga a explicar, porque siquiera soy un experto en eso, pero hay un montón de modelos y sistemas de ahorro con capitalizaciones, fondos de inversión, fideicomisos también se pueden, seguros, combinar seguros con fondos de inversión de todo tipo, y son altamente seguros y rentables. El promedio de rentabilidad que da un ahorro, con capitalización del ahorro, por supuesto, está entre 6 a 8% anual de la capitalización de ese dinero. Claro, ustedes me dirán, sí, pero ese sistema funciona si la gente gana bien, si tiene un muy buen salario y tiene un margen económico como para volcarlo a ese ahorro y que ese ahorro sea significativo. Es cierto, eso lo dice un experto como Axel Kaiser, por ejemplo, que plantea que el sistema de ahorro obligatorio y capitalización de pensiones, así se llama en Chile, pero digamos que podemos establecer acá un sistema de ahorro y capitalización obligatorio, es exitoso por donde lo miren, porque tiene un promedio al cabo de ese periodo de obligatoriedad de 30 años, un acumulado de intereses, es decir, ese dinero se reproduce en un 200% o en un 250%, en el peor de los casos en un 100%, 120%. Es decir, que la persona que trabajó toda su vida, que dispuso de su energía, de su tiempo, de esas 8 horas, 10 horas por día, durante 30 años, que dispuso su vida ahí, su energía, sus habilidades, su energía intelectual, física, su tiempo, su concentración, su esfuerzo, tiene todo ese dinero acumulado en el ahorro, lo recupera enteramente, pero a su vez lo recupera multiplicado en el 100%, en el 150%, en el 200%. Y por supuesto que esas empresas financieras que llevan adelante ese asesoramiento y las colocaciones de ese dinero en inversiones, también van a percibir una comisión. Pero esa comisión no le tiene que interesar demasiado al ahorrista porque el ahorrista va a calcular los intereses de ese ahorro, que son intereses compuestos que se multiplican como conejos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un gran porcentaje de los trabajadores uruguayos, incluidos en una relación que es estrictamente personal, el trabajo es personalísimo, el trabajo que hago, que haces vos, el que me escuchás, el que hago yo, es estrictamente personal, es mi actividad personal y mi relación contractual de trabajo con la empresa para la cual trabajo, y el salario es estrictamente personal. ¿Por qué no pensar que la base de ahorro, que el Estado me diga que es obligatoria para proteger mi esfuerzo personal, sea también estrictamente personal, sin transferirle nada a nadie, sino que ese ahorro se me multiplica en intereses, generándome a mí y a vos y a todos el hábito, la conducta, la familiaridad con el valor del ahorro, el hábito del ahorro, los resultados del ahorro y la transferencia intergeneracional de esa conducta del trabajo y del ahorro para capitalizar los esfuerzos propios. ¿Qué tendrá que ver acá lo de la solidaridad intergeneracional en un tema personalísimo, a tal extremo de que los salarios no se heredan? Simplemente el cónyuge hereda a modo de pensión un porcentaje de ese salario a modo de sustento, como lo prevé la ley.
pero los salarios no los heredan los hijos, como tampoco las deudas personales. ¿Por qué entonces colectivizar algo estrictamente personal, verdad? Qué contradicción. Bueno, eso es típico de países que no han entendido de qué se trata vivir en un sistema liberal y capitalista. No se termina de entender. Entonces estamos viendo las cosas a medias, fragmentadas. Uruguay ahora embarcado, inducido, sumido a la agenda bobalicona en la prensa de un proyecto que es más de lo mismo, un proyecto de reparto, de previsión social, de reparto, de solidaridad intergeneracional, porque el doctor Saldain tiene este principio como principio rector, y a su vez se nos dice que hay que trabajar más tiempo porque no alcanza. Y por otro lado, el PIT-CNT que sale a hacer su juego político y a buscarle pelos al huevo, o en todo caso tiene varios pelitos para ponérselos al huevo y decir que no van a estar de acuerdo, porque para ello, por ejemplo, es mala palabra esto que acabo de decir, que está introducido en el proyecto, pero de modo muy tibio y que no configura realmente lo que sería un sistema por lo menos alternativo de ahorro obligatorio y capitalizaciones. Está incluido como uno de los regímenes, pero sucede que el universo de los aportantes no lo pueden hacer porque se establece el régimen general del BPS, como industria y comercio, como empleados públicos. En otros países, los empleados públicos y los empleados de las actividades privadas pueden prácticamente todos ingresar al régimen del ahorro obligatorio y las capitalizaciones, que puede derivar o en renta vitalicia o en cuenta propia, o puede ser un sistema mixto también de cuenta propia y seguro de vida, por ejemplo, pero siempre se te va a capitalizar el dinero y te repito, ese dinero va a estar otra vez por entero el que ahorraste en esos esfuerzos personales, te repito, personalísimos de trabajo durante 30 años y a su vez se te multiplicó. Porque ¿cuál es el cometido de un sistema previsional? Que el trabajador sostenga la calidad de vida que traía cuando trabajaba. Ahora, si tenés una economía que en su base de trabajadores tiene salarios muy bajos, el problema no es el del sistema previsional, el problema es de la economía del país. No hay mejor sistema de previsión que una economía fuerte, que un entramado cada vez más vigoroso de una economía de mercado, de intercambio de bienes y servicios, de inversión de bienes de capital, de inversión de capital de producción y de inversión de capital financiero, como podría ser, por ejemplo, el sistema del ahorro obligatorio personal con capitalizaciones. Imagínense que esa cifra de los 9.000 y pico de millones de dólares, que es una tonta erogación año a año, en verdad nos está implicando que estamos manteniendo costos operativos de unos 5.000 empleados públicos del BPS, de los cogobiernos, de los directorios que ahora nos hacen elegir, del mantenimiento de las estructuras edilicias, del pago de la luz, del agua, de los gastos corrientes, del BPS, del mantenimiento, de los gastos de mantenimiento, y un porcentaje es el que va como de ese dinero, digamos, al destino natural del pago de las jubilaciones y las pensiones. Entonces parece que estamos hablando o como tontos o nos están haciendo un chiste de mal gusto. Y por otro lado, tenemos un gobierno que nos dice que vino a traernos la propuesta económica de la reactivación económica y que es un gobierno que no mira para el costado, sino que da la cara y se plantea esta reforma como un gran acto de valentía política, cuando a mi criterio es una tontería. De valentía política sería plantear un régimen que nos llevara hacia la conducta del ahorro y del trabajo,
Pero como hay una completitud en un sistema económico y no alcanza con un sistema previsional, hay que mejorar la productividad del país. Hay que mejorar entonces la producción. Por lo tanto, más inversión. Más inversión implica más capital de inversión y producción. ¿Y qué implica? Más demanda de trabajo. Pero esa demanda de trabajo en este mundo hoy, que es un mundo de ciencia ficción para una persona que habitó en este mundo hace 15 años atrás, está exigiendo más calidad de trabajo, donde todo se va automatizando, donde estamos en la era de la revolución de las tecnologías digitales, informáticas, electrónicas, de la computación, de la robótica, de la inteligencia artificial, donde se sustituye el cobre que devalúa en las cotizaciones de bolsas porque está la fibra óptica, porque todo se automatiza, porque estamos en un mundo en el cual en poco tiempo, al menos en el mundo desarrollado, ya no va a ser necesario que haya un conductor de ómnibus, ni de trenes, ni de subterráneos, y quizá de muchas cosas más, en esos trabajos que son los trabajos del montón, que son los trabajos no calificados, que no producen riqueza, se va a terminar porque el ser humano está encaminado por la gran revolución del conocimiento científico y tecnológico, a la par, digamos, más la necesidad imperiosa de las innovaciones, estamos en un mundo en el que estamos hablando de satélites inteligentes, de hasta de electrodomésticos cada vez más inteligentes, donde todo se automatiza, donde estamos en un mundo cada vez más virtualizado en la tarea de trabajo, de relaciones líquidas, fluctuantes, y no es necesario estar hablando con cabeza del cromañón de extender 5 años más para que la gente trabaje hasta los 65 años, porque además no sería el tema relevante, porque hoy estamos en un mundo en el cual la longevidad afortunadamente del hombre llega a los 80 años y la mujer un poco más. Y quizá sea necesario trabajar hasta el final de los días, pero si el trabajo no es una tarea engorrosa, rutinaria, angustiante, si el trabajo es una tarea producto de la capacitación personal, de la pasión, de la vocación, como lo va exigiendo este mundo cada vez más desarrollado dentro del capitalismo, esa persona se va a sentir plena, a gusto, trabajando en lo que quiera hacer. Y perfectamente puede tener la libertad o de jubilarse o de retirarse, porque si hablamos de un sistema de capitalización ya dejamos de hablar de jubilación. Hablamos de retiros y esos retiros no te plantean ninguna situación de ilegalidad después de tener que trabajar en negro, por ejemplo. Vieron que pensando un poco las cosas y globalmente se nos, se nos cae la ficha, ¿no? De que estamos hablando por momentos tonterías. Acá lo que hay que mejorar es la condición económica del país. Pero ¿puede el país mejorar económicamente si tiene sindicatos que chantajean y extorsionan a las empresas? Como pasa con Conaprole, como le pasa al gobierno con los sindicatos de la administración pública que extorsionan en pos de la negociación de los ajustes salariales, que es en definitiva buscar la reglamentación de la negociación de un impuesto indirecto como el incremento salarial por igual para todos los trabajadores, los miles de trabajadores del Estado, sin hacer relación con lo que el Estado produce. El Estado produce más utilidades que justifiquen la cantidad de asalariados públicos que a su vez buscan ajustar al proceso inflacionario el salario. Por otra parte, para que se aplique un buen sistema económico, inclusive de capitalización y ahorro, con salarios que permitan hacerlo, tenés que tener un buen sistema sindical. Un sistema sindical que plantee la libertad de las relaciones laborales, por lo que te vengo diciendo al comienzo, porque el trabajo es personalísimo, el salario es personalísimo, y hasta
interpretando el convenio 87 como el 98 de la OIT, cualquiera puede organizarse porque vivimos en un mundo liberal, así lo dice nuestra Constitución, y en un país liberal, cualquiera podría organizarse espontáneamente como sindicato, asociarse y reclamar lo que quieran reclamar porque piensan que es lo correcto y lo legal ante el empleador o la empresa. Y a su vez, las asociaciones libres, a modo de sindicatos de trabajadores, que provengan de la propia empresa, son las más adecuadas porque esa asociación está internalizada en la realidad de la empresa, conoce a la empresa, tiene la camiseta puesta y va a procurar negociaciones saludables en pos de la sustentabilidad de esa fuente de trabajo. Y van a hacer una relación laboral permanente, constante, de conocimiento profundo entre los empleadores y los empleados, empleados y empleadores. Y aquellos empleados que no quieran organizarse, sino que directamente, personalmente, quieran entablar una relación laboral con alguna negociación, perfectamente lo pueden hacer. Eso es la libertad en las relaciones laborales y a eso se refieren estos convenios cuando hablan de libertad sindical. Pero en nuestro país estamos hablando de otorgarles una personería jurídica que no cambia la cosa porque es una personería jurídica a la medida del PIT-CNT. Y lo que va a hacer es reglamentarlos como los únicos sindicatos excluyentes de cualquier otro tipo de organización, asociación espontánea de trabajadores que van a quedar por fuera sin ser consultados respecto a las condiciones de trabajo, salariales y a su vez a las medidas sistemáticas de huelgas y paros que son medidas políticas de un marxismo organizado a través de los sindicatos únicos integrados a esa federación sindical llamada PIT-CNT, que es una invención del Partido Comunista por allá por el año 1964 y que después de la dictadura pasa a ser, además de CNT, PIT-CNT. Es el Partido Comunista organizado sindicalmente con una fortísima impronta ideológica marxista. El país puede funcionar como un país de modelo económico, productivo, capitalista, liberal, razonable, que evolucione de acuerdo a lo que el mundo va evolucionando, con un sistema sindical que está cogobernando con el gobierno, que le indica incluso cómo presupuestar al Estado, cómo organizarlo en su macroeconomía, como lo vimos cuando la ley de rendición de cuentas, y sabemos que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, por lo tanto es responsabilidad del Poder Ejecutivo la organización financiera del Estado, de sus recursos económicos, de los salarios de los empleados públicos y del estatuto del funcionario público de acuerdo a la ley orgánica del funcionario público, como lo explica el director de Servicio Civil, el economista Conrado Ramos. Sin embargo, vemos un gobierno que tiene que dialogar con el PIT-CNT y llegar a un acuerdo y negociar el incremento o el ajuste salarial del 6%, que tuvo que negociar con COFE para ver si le daba un incremento diferencial a la policía. Evidentemente estamos ante un gobierno cuyo principio de autoridad está debilitado, está muy debilitado. Y esta reforma creo yo que es algo así como un saludo a la bandera. Es más de lo mismo, hablándonos de más tiempo de trabajo, de más años para tener más años de aportes. Se cae a pedazos inclusive con la idea de Conrado Rodríguez, que dice, ¿por qué no, entre tanto, este proyecto que yo planteo, que es un proyecto paliativo que permita al jubilado seguir trabajando, aportándole otra vez a la caja, pero trabajar en blanco y no estar obligado a trabajar en negro? Que después de jubilarse, es decir, en una etapa de post-jubilación, seguir siendo un trabajador que siga aportando. Es un paliativo, de acuerdo al absurdo que estamos viviendo, y sí, ¿a cuántos beneficia? ¿A cuántas personas beneficia que quieren seguir trabajando? Porque ¿qué vas a hacer en tu vida a los 60 años? ¿No vas a trabajar más?
y a los 65 años tampoco, y si vivís hasta los 80, 85 años, no vas a hacer más nada. La vida del jubilado no es muy feliz, que digamos, ¿eh? A no ser que estés enfermo, que tengas problemas de salud. Pero una persona medianamente saludable con los achaques naturales del tiempo, perfectamente, es una persona lúcida, con una experiencia acumulada, tiene un montón de valores, esa persona de 60, 65 años, para aportarle al mercado de trabajo, a la empresa para la cual trabajó, un montón de valores, de experiencias personales, su expertise, su calidad de trabajo. Por lo tanto, no creo que sea ese el norte a tomar en cuenta, el elemento fundamental. Y te repito, si estamos hablando que en un pequeño país como el nuestro no alcanzan casi 10.000 millones de dólares por año para costear el BPS, sinceramente creo que algo se está haciendo muy mal, ¿no? Las cuentas se están haciendo muy mal. Fíjense que acá esta noticia a mí me da a entender que no estamos en un país que funcione bien y que no arreglamos nada con una reforma previsional si no arreglamos el sistema económico, el sistema sindical, de relaciones laborales, si no arreglamos el tema financiero, si el país no apunta realmente a mayor inversión. Pero ¿les parece que el país invita a inversores extranjeros a que vengan a invertir con un sindicalismo que tiene estas características? ¿Se imaginan cómo pasa con los trabajadores farmacéuticos que denuncian contrataciones rompehuelgas, así le llaman, rompehuelgas, ante el laboratorio, un laboratorio de medicamentos? El gremio informó que el laboratorio Megalab sumó a la plantilla entre 15 y 20 trabajadores sin experiencia en la industria. ¿Por qué sumó? Porque están en un paro hace tiempo, distorsivo, es ilegal, un paro que perjudique notoriamente a la empresa en sus finanzas, en sus rendimientos económicos, que pierde credibilidad con sus clientes, perjudica a la empresa y a terceros, perjudica al mercado en sí, es ilegal. ¿Se imaginan empresarios que vean Uruguay, lo ven un rato y ven cómo está la cosa? ¿Van a venir a invertir empresas extranjeras que descalificarían ante la bolsa de valores, por ejemplo, en Wall Street, porque en Uruguay estaban funcionando muy mal? ¿No lo sabe eso el gobierno? Los economistas que asesoran al gobierno no lo saben, no le dicen al presidente, mirá que por acá no se puede seguir con, con estos sindicatos así, chantajistas, extorsivos. Es bravo, ¿eh? ¿Quién va a venir a invertir? ¿Para qué? ¿Para descalificar el nombre de esa empresa en las cotizaciones? El gremio denunció en un comunicado que los empresarios, utilizando el argumento de un proceso judicial en curso, fíjense que están en un proceso judicial porque hubo una explosión en este laboratorio y están acusados dos empleados de sabotaje contra este laboratorio. Y el sindicato dice que se amparan en decisiones arbitrarias que no se ajustan a la situación actual de la industria. Todas expresiones, aseveraciones, sin valor probatorio alguno, son expresiones, decisiones arbitrarias que no se ajustan a la situación. Bueno, y no nos explican a ver por qué no se ajusta a la situación, por qué son arbitrarias. 30 trabajadores fueron despedidos tras la explosión de una planta en Flor de Maroñas. Dos de estos trabajadores son acusados de accionar malicioso por parte de la firma, pero el gremio no se pronunciará al respecto mientras la justicia no establezca responsabilidades en el siniestro. En este contexto, el pasado 17 de junio, reunidos en una tripartita, ¿vieron? Siempre esa reunión aparentemente reglamentaria, reunidos en una tripartita, el laboratorio fármaco uruguayo rechazó una propuesta ministerial, negándose a la negociación colectiva, indicaron fuentes del CIMA, que es el sindicato. Se publica esto en Montevideo Portal, el sindicato que está en conflicto con Fármaco Uruguayo, que le dijo al gobierno, no aceptamos más, estamos cansados, no voy a decir otra palabra, estamos cansados ya de esto de las tripartitas y las negociaciones permanentes, y vuelve el paro para volver a negociar, y vuelve el paro para volver a negociar, y vuelve el paro para volver a negociar. Y la actividad entonces económica así del país no funciona,
y empresas que se cansan, se desgastan. Imagínense empresas extranjeras, imagínense que pase esto con un laboratorio francés o suizo o alemán o de cualquier lado, incluso acá uruguayo, pero imagínense, yo estoy hablando acá de un gobierno que dice de que vengan capitales a invertir para reactivar el país. Y reactivando el país y mejorando la calidad del trabajo y sustentabilidad del trabajo, habrán mejores salarios mínimos nacionales. Hoy estamos casi en los $500 de salario mínimo. Bueno, que hayan salarios mínimos más altos y que el porcentaje de ahorro sea mejor, más significativo para un sistema de ahorro. Y mientras tanto, se tendrá que crear un sistema gradual, pero que desemboque en ese sistema de ahorro obligatorio y capitalización. Yo tengo un proyecto que hice con un amigo, no me da el tiempo hoy para compartirlo, lo vamos a compartir. Es un sueño, es una utopía, un proyecto de unos 6 artículos que se podrían incluir en este proyecto de reforma previsional que le llevó un año y meses, donde participaron todas las colectividades del PIT-CNT, participaron todos los colectivos sociales, todos los partidos políticos, todos, el Frente Amplio, la universidad. Y ahora sale a decir Fernando Pereira, a plantear la duda capciosa de si este es un proyecto del presidente o de la coalición. Qué mentira tan grosera, si ya sabe Fernando Pereira que esto hace más de un año que están trabajando con el PICNT, con el Frente Amplio, integrantes del Frente Amplio, se discutieron cantidad de cosas, con todos los colectivos sociales, con la Cámara Empresarial, y ahora se va a remitir al Parlamento para que lo discutan en el Parlamento, todo el Parlamento en pleno, el Poder Legislativo y por supuesto dentro de la coalición de gobierno. Entonces no es nada relevante plantear la duda capciosa de si este es un proyecto del presidente o de la coalición. En todo caso, es un proyecto que elaboró el doctor Saldain con todos estos equipos durante más de un año. Es simple, Pereira. No hay que complicarla mucho, pero así se la complican al pueblo uruguayo que lo sumen, después nos sumen en esa parafernalia tonta de ese circo de supuestos debates y dilemas que para mí son absolutamente estériles. ¿En dónde estamos, verdad? Vamos a una pausa y recibimos al doctor Jorge Patpatián para conversar con él acerca de un tema que también está en el Parlamento como proyecto legislativo, que es la eutanasia. Quédate ahí.